buenas noches, hermanos, qué gusto estar reunidos como iglesia. Le invito a que podamos cantar y adorar a nuestro Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres santo Dios, santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, ábrelos, Señor, yo quiero verte. Queremos verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Amén.
invito a que con esta alabanza podamos recordar el inmenso amor de Dios y que por sobre todas las cosas Él tiene el control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Muy buenas noches, hermanos. Me siento un poquito nostálgico porque esta es la última vez que vamos a estar transmitiendo desde casa. El próximo miércoles vamos a estar ya en la casa del Señor. Vamos a dedicar este último culto de cuarentena, digámoslo así, con una oración. Oremos. Padre bendito, infinitas gracias, Señor, porque durante estos meses que hemos estado transmitiendo desde casa,
hemos también contado con tu bendición. Hemos visto tu mano moviéndose de diferentes maneras en tu congregación, en tu rebaño. Nos has cuidado de múltiples maneras. Has provisto, has protegido, y tu presencia ha estado más que latente, ha estado palpable en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestro país. Quedamos muy agradecidos, y hoy que estamos concluyendo esta etapa del encierro, de la cuarentena, de transmitir desde casa, hoy queremos también encomendarte esta nueva etapa que viene. El próximo miércoles, Señor, estaremos ya en tu casa, en tu templo, cantándote, oyendo tu palabra, orando y teniendo comunión unos con otros desde las instalaciones de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos vas a proteger y tú nos vas a bendecir y nos vas a proveer todo lo que necesitemos de ahora en adelante también. Gracias, Señor, por tu iglesia. Oramos por cada familia, por cada hermano, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, cada joven. Oramos por nuestros misioneros también, que tú los bendigas donde quiera que estén. Dejamos en tus manos este culto. Oramos por el predicador de tu palabra, que tú lo uses con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que lo llenes de tu palabra, de tu sabiduría, para poder llevar el consejo hasta nuestros corazones. Gracias, Padre amado, por este momento tan especial. Nos depositamos en tus brazos de amor, a tu cuidado, el resto de este año, de este período, en el nombre bendito de nuestro amado Señor y Salvador, Jesús, el Cristo. Amén. Y desde nuestros hogares recibamos la palabra del Señor que va a ser predicada en este momento. Y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo miércoles en el templo. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Para mí siempre es un gusto y un privilegio enorme compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Estas semanas hemos escuchado mucho sobre la reapertura del templo allá en nuestra iglesia. Y sí, ya estamos prontos a recibirle y preparados y ya ensayando todos los protocolos y toda esa organización que requiere. Pero también viendo el calendario, es muy probable que este miércoles sea el último miércoles que transmitamos desde casas. Si Dios lo permite, el próximo miércoles ya estaremos transmitiendo desde el templo de nuestra iglesia y gloria a Dios por eso. Seguro también hay otra pregunta que ha estado dándole vuelta a su cabeza en estas semanas. Es si debo asistir al templo o todavía no. Me espero un momento más. Esa pregunta es válida. Yo no puedo darle una respuesta tajante de sí o no. Creo que cada quien debe evaluar y debe sopesar ciertas prioridades en familia. Y bueno, el Señor también ha estado como poniendo ciertos principios para poder tomar esta decisión. Y estoy seguro que usted también ha estado buscando el rostro de Dios. Yo en esta noche quiero compartirle uno de esos pasajes que el Señor me ha regalado, y este pasaje no pretende darme una respuesta, si debo ir o no debo ir. Sencillamente este pasaje lo que pretende es darle importancia a lo que realmente es importante en nuestras vidas como creyentes. Así que si usted ha estado con estas dudas de si ir al templo físicamente o no, pues le invito a que esté atento a la palabra de Dios. Tome la Biblia, vamos a leer unos pasajes. Tome anotaciones si quiere, pero que sea la palabra de Dios que nos dé convicción a cada uno para saber qué decidir.
Así que el título de esta predicación yo le he llamado El Templo de Dios, basado en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Si usted tiene su Biblia, tómela y vamos a leer juntos 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Y dice el verso 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios por esa palabra. Y Pablo aquí nos quiere enseñar un principio muy claro, y es que el templo físico de Dios, donde Él se manifiesta, es nuestro cuerpo. Claro, también están los templos, ¿verdad? Nuestro templo y otras iglesias, donde Dios sin duda se manifiesta también, pero la enseñanza del Nuevo Testamento y que Pablo nos quiere enseñar hoy es que hay un nuevo templo, y un nuevo templo donde tenemos que atenderlo, cuidarlo, darle mantenimiento hasta cierto punto, y es nuestro propio cuerpo, el templo de Dios. Pero para poder comprender bien lo que Pablo quiere transmitirnos con esta enseñanza, quiero llevarle un poco en la historia atrás. A veces con la historia uno puede comprender mejor la profundidad de un principio, y eso es lo que quiero hacer esta noche. Las civilizaciones humanas han construido templos a lo largo de la historia. Esto no es nada nuevo para nadie. Todos hemos visto templos en televisión, en fotografías, en la internet, o incluso hemos visitado lugares y todos hemos visto esas estructuras majestuosas. A la vista son preciosas, enormes, y allí están de pie a pesar del tiempo. Siguen erguidos como testigos de esa obra que se hizo en aquel entonces. Así que ahí están unas imágenes que usted puede apreciar de templos de todos tamaños, colores, estructuras, arquitecturas, tiempos antiguos, otros más modernos, y son sin duda estructuras impresionantes. Pero también el pueblo de Dios ha levantado estructuras en nombre de Dios, como recordatorios de la obra de Dios. Y ahí puede ver en pantalla algunas estructuras que encontramos en la Biblia, por ejemplo, altares de piedra. Noé, Moisés, Abraham y muchos otros personajes que levantaron altares de piedra, como lo describe la Biblia. Ellos tomaban piedras y las juntaban en un patrón o en un orden lógico, y ahí quedaban esas piedras como un monumento de lo que Dios hizo en ese lugar, como un recordatorio. También el tabernáculo de Moisés, una tienda de campaña que se levantó para que Dios habitara ahí en medio de su pueblo. Ahí como vemos también la imagen. Y también el templo de Salomón, una casa hermosa y preciosa que construyó el rey Salomón en dedicación a Jehová, para que Jehová habitara en esa casa también. Así que el pueblo de Israel sin duda ha sido parte de esta práctica de levantar estructuras en nombre de Dios para que Dios habite ahí. Pero estas estructuras tienen propósitos y los encontramos en la Biblia. Yo le quiero llevar a un par de pasajes para que veamos qué propósito cumplía esa estructura, esa casa, ese tabernáculo, para qué tenían que estar ahí. Entonces, si usted me acompaña en la primera lectura, es en Josué, capítulo 4, versículos 21 al 22. Busquen su Biblia ahí, Josué, capítulo 4, versículo 21 al 22, y dice lo siguiente: Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Así que esas piedras que usted conoce la historia, que los hijos de Israel levantaron en ese lugar, iba a quedar como testimonio para decir: aquí fue donde pudimos cruzar en seco,
el río Jordán. Eso iba a ser de testimonio, y cada vez que alguien lo viera, iba a llenarse de gratitud y de alabanza su corazón hacia Dios. Ese era el propósito de ese altar, recordatorio, el recordatorio de gratitud por la obra de Dios. En segundo lugar, vamos a Éxodo capítulo 40, versículo 38. Éxodo 40, versículo 38 dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo de Moisés, y el fuego estaba de noche sobre el tabernáculo, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ese tabernáculo fue construido para que la presencia de Dios posara sobre el tabernáculo y permaneciera visible ante todo el pueblo de Israel que acampaban alrededor del tabernáculo. Ahí decía la Biblia, de día era una nube y esa nube les daba sombra de alguna forma. En la noche era una columna de fuego. El fuego da luz y da calor en la noche, porque el desierto es muy helado en la noche. Pero el punto es que ese tabernáculo, la gente podía ver visiblemente la presencia de Dios, un lugar físico donde Dios fuera visible ante los ojos de los hombres. Y en último lugar, acompáñeme en Segunda Crónicas, capítulo 6. Segunda Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Vamos a leer solo la segunda sección del versículo 33 y dice así: para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Esas son palabras del rey Salomón. Y el propósito de esa casa que él construyó es claro, es un testimonio para que los pueblos alrededor, la gente alrededor conozca que en esa casa se proclama y se adora el nombre de Jehová y que los demás teman. Entonces quiero que usted quédese con estos tres propósitos, quédese en mente con estos tres propósitos que encontramos en la Biblia. Uno es un recordatorio de gratitud. En segundo lugar, un lugar físico donde la presencia de Dios es visible. Y en tercer lugar, para que la gente alrededor conozca y tema a Jehová. Esos tres propósitos los voy a retomar más adelante. Pero quiero continuar con la lección que queríamos desarrollar esta noche. Y es ahora que Jesús nos va a dar una enseñanza importante, una enseñanza que cambia las reglas del juego. Hasta este punto hemos visto en la historia que la gente, las civilizaciones están acostumbradas a levantar templos y entre más majestuoso, entre más grande es el templo, mejor para el nombre de Dios. Pero Jesucristo, siempre Él con su enseñanza, ¿verdad? Revolucionaria, diría yo, pero muy, muy espiritual y muy sencilla a la vez. Jesucristo nos viene a enseñar algo distinto. Él enseña que el templo de Dios ya no iba a ser un templo grande, un templo majestuoso, un templo voluptuoso. Jesucristo enseñó que el templo iba a ser un lugar distinto. Y esta enseñanza fue totalmente nueva para ese entonces. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver en Juan capítulo 2, vamos a ver de lo que Jesús está hablando aquí. Juan capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ellos refiriéndose al templo físico, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura
y la palabra que Jesús había dicho. Esa enseñanza que seguramente no fue comprendida en ese momento, sino hasta después que Jesús resucitó, esa era una enseñanza nueva, una enseñanza que la gente no estaba acostumbrada a escuchar, que Dios habitara en un cuerpo, que el templo de Dios, la gloria de Dios se manifestara en un cuerpo. Eso quizás era chocante en ese momento cuando Jesús lo dijo, cuando Jesús lo enseñó. Pero sí, efectivamente Jesús quería darnos a entender que Dios ya no se iba a manifestar en templos como antes, como aquellos templos antiguos, el de Salomón. Recuerda usted el pasaje que la gloria de Dios lo llenó con una nube. El templo de Moisés igualmente, la gloria de Dios llenaba ese templo con una nube y la gente temía y adoraba y se postraba cuando veían eso. Y ahora no, ahora la gloria de Dios se iba a manifestar en un ser humano como yo, como usted. Eso en aquel entonces era inconcebible, pero gloria a Dios por esa enseñanza, que Dios ahora se manifiesta en mí, a través de lo que yo hago por Él. Por eso quiero dejarle esta frase ahí que va a aparecer en pantalla, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. La resurrección de Cristo, Jesucristo confirmó que Él cumplía los requisitos para ser la primera piedra sobre la cual se edificaría el nuevo templo de Dios. Y esto es la iglesia. Jesucristo iba a ser la primera piedra del nuevo templo. La piedra angular, como lo llama Pablo en otros pasajes que vamos a ver en un momento, pero quiero mostrarle estas imágenes. La piedra angular era una piedra clave en la estructura. Ahí puede ver usted en las imágenes que esa piedra sostenía el peso de una estructura, de un muro, de dos muros de hecho, porque era la piedra que se ponía en el ángulo de dos muros y le daba firmeza a los dos muros. Ese muro quedaba rígido gracias a esa piedra. Era la primera piedra que se ponía y era la piedra que servía de base. Donde se ponía esa piedra base, ahí va el resto de la construcción. Pero esa piedra tenía que cumplir características, pues esa piedra iba a aguantar el peso de toda la estructura prácticamente. Así que ahí está esa piedra angular, esa piedra base que levanta los cimientos para una nueva edificación. Y ese es Jesucristo, hermanos. Jesucristo ha cumplido con todos los requisitos necesarios para ser Él la base del nuevo templo, del nuevo edificio, no un edificio hecho con manos de hombres, un edificio espiritual, hecho a medida de Cristo, para gloria de Dios, para que la gloria de Dios habite en ese templo espiritual, o sea, en usted, en mí y en todos los que hemos creído. Gloria a Dios por eso. Pablo, entonces, el Espíritu Santo le revela a Pablo este principio de que usted y yo ahora somos templo. Y Pablo dice, bueno, tengo que escribir, tengo que enseñarles a los nuevos creyentes qué significa ser el nuevo templo de Dios, cuáles son los cuidados que debo darle al nuevo templo de Dios. Entonces quiero llevarle estos dos pasajes, Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22. Vamos a leer en Efesios. Aquí está, versículos 20 y 22 dicen lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a 1 Pedro también, 1 Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 5. Vamos a leer qué es lo que dice Pedro sobre este templo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 5. Y dice, acercándonos a Él, Jesucristo, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como piedritas vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ahí está el llamado, hermanos, de que tenemos que unirnos nosotros, usted y yo, para conformar ese templo que Dios anhela. No necesariamente es un templo físico como el templo de nuestra iglesia, no son otros templos de la ciudad. Dios no nos enseña a embellecer esos templos. Claro, hay que darles mantenimiento, hay que ser buenos administradores de esos templos y para que sean un lugar que nos sirvan y podamos atender ahí a personas, visitantes, poder desarrollar ministerios y tantas cosas. Claro que hay que darle mantenimiento a ese templo, pero Dios nos quiere enseñar que el verdadero templo que debemos cuidar y debemos procurar estar pendientes es el templo espiritual que usted y que yo conformamos para gloria de Dios. Si yo descuidase mi relación con usted, si usted descuida su relación con su hermano, si usted descuida su relación con su esposa, con sus hijos, con los líderes, con el pastor, si descuidamos esa relación, hermano, no estamos atendiendo el templo de Dios. Estamos dejando que se deteriore el templo de Dios. Claro, y nuestro templo, amén, puede estar muy bonito y muy precioso, desinfectado y todo lo que usted quiera, pero ¿qué pasa con la iglesia cuando hay conflictos y no podemos resolverlos entre nosotros? Descuidamos el templo de Dios. ¿Usted le gustaría, usted se sentiría atraído a ingresar a un edificio que se ve medio cayéndose, muy viejo, muy deteriorado, con madera podrida, con esas vigas que se están cayendo y las columnas que ya no sirven? ¿Usted se sentiría atraído a entrar a un templo así? Pues en el ámbito espiritual eso es lo que pasa. La gente ve la comunión que hay entre nosotros y que hay murmuraciones, que hay mentiras, que somos muy duros el uno con el otro, nos juzgamos. Nadie se va a sentir atraído a entrar a un templo así. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, como dice la palabra de Dios, en coinonía, disfrutamos los tiempos juntos? Cuando vamos, por ejemplo, a Casa de Cristal, ese tiempo precioso de que todos somos conocidos, nos invitamos, ¿verdad?, a participar de los alimentos, de un cafecito, estamos pendientes el uno del otro. Ese es un templo que da gloria a Dios. Ese es un templo donde la gloria de Dios se va a manifestar. Es el templo que usted y yo formamos juntos para gloria de Dios en esta tierra. ¿Recuerdan los 3 propósitos que le había comentado al inicio? Yo pienso que esos 3 propósitos siguen siendo válidos, no solo para una estructura física, sino para la estructura espiritual que usted y yo estamos obligados a construir. ¿Recuerdan? Nosotros, usted y yo, mi vida, su vida, debe ser un recordatorio de gratitud por la obra de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en este tiempo por usted? ¿Le ha provisto? ¿Le ha guardado su salud? ¿Ha guardado su familia? ¿Usted no ha tenido lo necesario en casa para dar de comer a todos los que están ahí? Hermano, esos son los recordatorios de gratitud. Debemos de levantar nuestras vidas como altar para que la gente pueda agradecer al Señor por lo que ha visto. No para que ellos vean nuestras vidas y se asombren. No, no es para eso. Es levantar nuestra vida, levantar nuestro testimonio para que la gente agradezca a Dios la obra. ¿Puede hacer usted eso, hermano? ¿Podemos hacer esto nosotros? Levantar nuestros testimonios para que la gente reconozca a Dios y dé gracias a Dios. Esa es una obra que tenemos que hacer usted y yo como templo espiritual de Dios. Recuerda el segundo propósito, un lugar físico donde la presencia de Dios fuera visible. Y yo me pongo a pensar, bueno, mi cuerpo, mis acciones, ¿es visible la obra de Dios en mí? El dominio propio, recuerda el dominio propio y el fruto del Espíritu Santo que Pablo enseña.
Eso es visible en mí. La gente puede ver la presencia de Dios cuando ve en mí un trato justo, una medida justa, cuando ellos ven en mí palabras honestas, reportes correctos, un lenguaje amoroso, un comportamiento congruente con lo que yo digo. La gente está viendo eso en nosotros, porque si ellos lo están viendo, hermanos, ellos ven a Dios a través de usted, a través de mí también. Y ese es el propósito del templo, que la gente vea físicamente a Dios. Recuerda el tercer propósito: las personas de alrededor conozcan a Jehová y le teman. Y es que, hermanos, cuando la gente escucha testimonios, cuando la gente escucha lo que uno vive en Cristo, la gente conoce de Dios de esa forma. Y no solo el que le conocen, sino que seguro han de pensar: si ese Dios es real, es de verdad, es un Dios que está con sus hijos. Y a lo mejor esa persona, a través del testimonio, esa persona desea entregarse al Señor. Hermano, nuestra vida, nuestro templo, no solo es para embellecerlo a nosotros mismos. Nuestro templo tiene que atraer a otras personas a Cristo, que es la piedra angular, y que esas otras personas que van añadiéndose al templo sean nuevas piedras, que se van sumando y van haciendo crecer el templo de Dios alrededor del mundo entero. Ese es el propósito de ser templo, usted y yo. Ganar a otras personas. No calle lo que Dios ha hecho en usted. Levante su vida, levante su testimonio, levante su carácter. No para gloria suya, hermano, es para gloria de Dios, para que el mundo conozca que Dios es real y que todas esas personas que están alrededor suyo, en el trabajo, en los estudios, sus familiares, cualquier otra persona en su colonia, vecinos, todos conozcan y teman a Dios. Son propósitos que se mantienen, son válidos hasta el día de hoy. Pero ahora ya no es el propósito del templo físico, ahora es mi propósito de vida. Por eso quiero cerrar nuevamente leyendo ese pasaje, porque, hermano, tenemos que ser un templo que glorifica a Dios. Vamos a la lectura otra vez, al pasaje inicial, y veamos la profundidad de lo que Pablo está diciendo. Dice el versículo 19 otra vez: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En ese pasaje, Pablo está afirmando que nosotros somos un templo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Claro, el Espíritu Santo puede manifestarse en nuestro templo físico, yo no tengo duda de eso, pero Pablo está enseñando que el Espíritu vive y se manifiesta en nosotros. Somos el templo, somos el nuevo templo, somos la iglesia de Dios en este tiempo, y la iglesia que tiene que dar testimonio al mundo. Pero dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí Pablo está siendo nuevamente claro y contundente, que dice que la forma en que Dios se va a glorificar, la forma en que nosotros le damos gloria a Dios, es a través del cuerpo y del espíritu, porque esos han sido comprados con sangre por Jesucristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Dios. Dios ha hecho esto posible para que usted y yo ahora formemos ese templo para gloria de Dios. Le quiero dejar con esta última frase. La Biblia enseña que el Espíritu Santo habita en nosotros y que Dios se glorifica en nuestras acciones para poder hacerse visible a los demás, a los que no creen en Él todavía. Somos como templos erguidos a la vista de todos. Permitamos que el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, permitamos que eso se dé en nuestro ser para que otros conozcan a Dios y le teman. Hermano, yo no sé cuál va a ser su decisión. Algunos ya estamos apuntados para asistir al templo físico, otros
Seguramente todavía no, van a querer esperar. Y como le digo, yo no pretendí esta noche darle una respuesta. Más bien yo lo que el Señor me ha puesto a mí y yo le he querido transmitir a usted es: no importa si vamos o no vamos al templo físico de nuestra iglesia. Amén por los que vamos, amén por los que no van todavía. Pero hermano, no descuidemos el templo de Dios, el templo espiritual de Dios, la iglesia. No descuidemos el hecho de seguir conectándonos a las transmisiones. No descuidemos el hecho de seguir compartiendo en Zoom o otras plataformas en los grupos pequeños. No descuidemos estar llamando, estar escribiendo mensajes, preguntando a los hermanos cómo están. No se aleje, no deje que la iglesia se separe, porque en la medida nosotros nos separamos y nos distanciamos, estamos descuidando el templo de Dios. Sigamos conectados de alguna u otra manera, ya sea yendo a la iglesia, ya sea conectándonos y viendo los cultos en la televisión, no importa, pero no se aleje de la iglesia, no descuide el templo de Dios, porque si nos alejamos y nos desconectamos, descuidamos el templo de Dios y ahí sí fallamos en nuestra tarea como creyentes. No falle, hermano, en su tarea como creyente. Sigamos con la iglesia, sigamos adelante. Yo hasta algún punto yo pensaba en situaciones que se pueden dar y yo decía, bueno, Señor, que no pase que las personas que visitan las instalaciones, pues de alguna forma en su corazón quisieran criticar a los que no vinieron. Les falta fe, les falta confianza en el Señor porque no quieren venir, tienen miedo. Y yo decía, Señor, que no se dé eso. También del otro lado, los hermanos que quedan en casa y dicen, estos hermanitos que van a la iglesia son un tanto descuidados, impulsivos, tienen que pensar más en la situación. Se puede dar. Y yo decía, Señor, que esta reapertura no nos separe como iglesia, que esta reapertura no nos haga caer en dos pensamientos donde un bando critica al otro y el otro critica al otro. Hermanos, ahí vamos a descuidar el templo de Dios. No podemos descuidar el templo de Dios. Tenemos que permanecer unidos, unánimes por el Espíritu, ya sea unos que vayan, amén, ya sea otros que se queden, amén, pero seguimos siendo la misma iglesia, seguimos siendo el mismo cuerpo. Y este edificio hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es para gloria de Dios en esta tierra. Es donde la gente ve que Dios es real y es donde la gente va a conocer a Dios a través de la iglesia espiritual, el edificio espiritual que usted y yo conformamos. Así que, hermanos, espero que esta enseñanza pues haga esa obra en su corazón. El Señor que obre en su corazón, la palabra que obre en su corazón. Y tengamos convicción, hermano, estemos alegres, estemos contentos de esta nueva etapa, de que la iglesia de Dios pues va a empezar reuniones físicas nuevamente, pero como dice la palabra, el llamado es a cuidar el templo espiritual. Esa es nuestra labor. Ahí sí, hermano, le dejo una palabra de ánimo y una palabra de exhortación. No descuide el templo espiritual, su cuerpo, no descuide las relaciones con nosotros, hermanos. No nos descuidemos, seamos el templo de Dios para que Dios se glorifique en esta tierra. ¿Quiere orar conmigo ahí donde está? Señor, te damos muchas gracias por la palabra, porque tú nos enseñas muchas cosas a través de ella, Señor. Tu palabra es una guía especial, muy, muy especial para nosotros. Es muy específica en algunos casos, Señor, y te agradecemos porque no nos deja desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino a seguir el camino que tenemos que seguir. Gracias por tu palabra y este llamado a poder cuidarnos, cuidar el templo tuyo, Señor, un templo espiritual que va creciendo y que se va conformando y donde la primera piedra fue el Señor Jesucristo y seguirá siendo el Señor Jesucristo. Guárdanos de no poner otra piedra por fundamento, de no cambiar esa piedra, porque si no el edificio se viene abajo. Sino, danos la convicción, Señor, de que tu palabra, Jesucristo, es nuestro fundamento. Y de esa forma, Señor, permítenos recibir esta nueva etapa
en nuestro país, esta nueva etapa en nuestra iglesia. Permítenos recibirla con alegría, con gozo, todo gozándonos, Señor, de que tu iglesia sigue adelante y que avanzamos juntos y que juntos somos iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos esa enseñanza hace mucho tiempo, Señor, y que hoy podemos disfrutar. Y tal vez usted ha escuchado esta predicación y usted dice, bueno, yo siento que no soy parte de esa familia, de ese edificio del cual han hablado, esa familia donde se apoyan unos a otros, donde se muestran amor unos por los otros. Yo siento que no soy parte de esa familia. Yo no he tomado una decisión de ser parte de esa familia, de hacer al Señor Jesús mi Señor y mi Salvador. Si usted tiene esas preguntas en su mente, en su corazón, y usted reconoce que no ha hecho una profesión de fe, no ha invitado a Jesús a ser el Señor de su vida, yo le quiero invitar hoy, esta noche es el momento de hacerlo. No deje pasar otro día más. Acompáñame a decir estas palabras ahí en tu corazón. No tienes que hacerlo en voz audible, solo tienes que hacerlo con sinceridad de corazón. Y puedes decir, yo me presento esta noche delante de Dios, delante de Jesucristo, porque quiero reconocer que en mi vida no he hecho cosas buenas, no he hecho las cosas correctamente, he hecho muchas cosas malas, pero quiero pedir perdón por todos mis pecados, por todo lo que no está bien. Quiero reconocer que necesito un Salvador. Quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida y que Él me guíe a hacer lo correcto de ahora en adelante. Quiero formar parte de la familia de Dios, de la iglesia. Quiero disfrutar del amor de Dios, la comunión con otros que han creído también en Jesucristo. Sé tú el Señor y Salvador de mi vida. Si tú hiciste esa oración, pues felicidades, eres parte de la familia de Dios, así como muchos de nosotros. Y queremos contactarte, queremos ayudarte, queremos saber de ti. Y en esta decisión que has tomado, nosotros estaríamos más que contentos de poder ayudarte. Hay un link que está apareciendo en el chat de esta transmisión que tú le puedes dar clic y vas a poder contactar con nosotros. Por favor, tómate un tiempo para hacerlo. O si no, si tú conoces a un miembro de esta iglesia, pues compártele que has tomado esta decisión y seguro te vamos a ayudar. Así que felicidades por esa decisión que has tomado hoy. Hermanos, hermanas, ha sido un gusto para mí acompañarles esta noche. Dios mediante, ya el próximo domingo 20, miércoles 23, ya estaríamos desde el templo de nuestra iglesia. Pero no olvide el llamado es a cuidar este templo, nuestro ser, para que seamos todos para gloria de Dios. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. La pandemia no nos quitó las ganas de celebrar las cosas que nos hacen felices. Y aunque las circunstancias son muy distintas a las que imaginamos, el 2020 es el año de celebración de nuestro 50 aniversario. Celebremos juntos de una manera distinta, pero con la misma alegría nuestros 50 años y comencemos a contar los días para nuestra gran fiesta como familia Miramonte. Gracias por haberse conectado a nuestra transmisión. Sigamos orando por nuestro país y por toda la reapertura de nuestros servicios presenciales. Hemos extendido el periodo de inscripciones del tercer trimestre de nuestro Seminario Bíblico Miramonte. Las clases inician este sábado 19 de septiembre. Permita que la perfecta palabra del Señor llene su corazón y le guíe en el cumplimiento de su voluntad. Las clases seguirán impartiéndose de manera virtual y puede inscribirse al correo electrónico seminario@ibmiramonte.org o llame para solicitar más información al 2261-9254. El costo por materia inscrita es de $10 mensuales. Anímese y estudie la palabra de Dios a profundidad. Y con mucha alegría les invitamos nuevamente a 7 días de oración por misiones, y en esta ocasión por Jerusalén y Judea. Intercedamos durante una semana por los campos que trabajan por compartir el Evangelio en El Salvador. Les invitamos a conectarse en los diferentes momentos de oración durante el día
Iniciamos este domingo 20 de septiembre con una transmisión especial a las 6 de la tarde, donde el pastor Luis Martí compartirá con nosotros una palabra muy especial a través de nuestro Facebook y YouTube. Obtenga más información durante la semana en nuestras redes sociales. Y queremos invitarle a que se una en oración con nosotros por nuestra celebración del 50 aniversario. Queremos hacer grupos de oración a los cuales se les delegará una semana para interceder. Así que con amigos, su grupo pequeño, su familia o con quienes usted desee, únase y uno del grupo contacte a nuestra encargada de la comisión de oración, Connie de Barrientos, para que ella pueda asignarles una fecha. Iniciaremos las jornadas de oración el lunes 5 de octubre. Prepárese desde ya y gracias por orar por nuestro aniversario. Y ya estamos muy emocionados de recibirla en nuestra iglesia para estar juntos de nuevo. El próximo domingo 20 de septiembre y el siguiente 27 de septiembre serán domingos en los que el liderazgo asistirá primeramente a nuestros cultos presenciales con previa inscripción. Y si usted desea unirse, podrá incorporarse a los cultos de miércoles 23 y miércoles 30 de septiembre también con previa inscripción. Quédese muy pendiente de nuestras redes sociales, página web y grupos de WhatsApp de los ministerios para conocer más detalles de las inscripciones a nuestros cultos y también donde publicaremos el protocolo de higiene que deberá seguir al visitarnos. Gracias por haberse conectado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos recordando que somos el pueblo de Dios, su pueblo escogido. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa
Vamos a decirlo una vez más. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado, y les invitamos a estar pendientes para que puedan unirse a nuestro próximo culto. Que Dios les bendiga.